Esta guía, chiquillos, se va a subir dentro de un ratito más y tiene que ver con lo que estábamos viendo la semana pasada sobre conversión de unidades. Como dice ahí, en su cuaderno realiza la conversión de las siguientes unidades, detallando el procedimiento completo para su resolución. Son 18 conversiones, 6 de longitud, 6 de tiempo y 6 de masa. Como lo vimos la semana pasada, chiquillos, simplemente es llegar, ocupar la regla de 3 que les enseñé el otro día, viendo la transformación original, y la que estamos buscando, despejar esa ecuación y el resultado. A eso me refiero, chiquillos, cuando les pido el desarrollo completo. Bueno, acá arriba dice procedimiento completo. Que pongan la regla de 3, el cálculo y la respuesta, no llegar y colocar solo un resultado, porque si yo sé, en caso de que cometa algún error, cómo poder corregir ese detalle. Así que esa tarea, chiquillos, que están viendo ahora se va a publicar en un ratito más en el Classroom y la tienen que entregar a más tardar el próximo lunes. Y así, perdón, el próximo lunes. El próximo viernes, el viernes es la fecha máxima para entrar, hasta el viernes, y el lunes ya van a tener su puntaje. Respecto a la tarea anterior, chiquillos, estoy revisándola todavía. Entre el día y el miércoles, yo creo que a más tarde el miércoles van a recibir sus puntajes de vuelta, y cualquier duda, cualquier consulta que tengan respecto al puntaje que obtuvieron en esa tarea, me lo hacen saber y lo podemos ahí revisar en caso de que haya algún error o ustedes crean que está bien, no sé. Ahí me pueden ir avisando algún detalle que puedan tener en esta tarea que ya se entregó. Así que eso por una parte. Por otra parte, chiquillos, hoy día comenzamos oficialmente la primera unidad del curso. Empezamos ya con física oficialmente, luego de dejar atrás, chiquillos, lo que era la introducción a la materia, un poco ubicarnos un poco en los conceptos físicos más importantes y que vamos a estar ocupando constantemente durante las clases, para pasar ahora, chiquillos, a ver los conceptos que nos corresponde ver este año de física, que en este caso, este año nos corresponde revisar los conceptos de ondas, luz y sonido. Esos van a ser los 3 conceptos que vamos a ver este año. Y en este caso los vamos a ir revisando de a poco y obviamente siguiendo una línea lógica. Es decir, no podemos analizar el sonido, no podemos analizar la luz si no entendemos el concepto que los origina, que en este caso es el concepto de ondas. ¿Qué es con lo que vamos a empezar el día de hoy, chiquillos? Analizar lo que es una onda y empezar a señalar características bien generales con respecto a este fenómeno. ¿Por qué hablo de fenómenos, chiquillos? Porque en lo que corresponde al concepto de ondas, se habla de lo que se llama el fenómeno ondulatorio. A eso nos referimos cuando hablamos de ondas, es porque hace referencia al llamado fenómeno ondulatorio. Así que esta clase también se va a subir al Classroom durante estos días. Como está grabado, es más rápido de subir, no tengo que estar haciéndolo aparte, así que ahora que ya aprendí a subirlo bien, vamos a poder realizar esta carga de la clase como material lo antes posible para que también lo puedan revisar. Y en su cuaderno pueden ir tomando apuntes porque recuerden que tenemos prontamente evaluaciones. Así que lo importante es tener claridad, chiquillos, estos conceptos. El objetivo de la clase va a ser comprender, en este caso, lo que es el concepto de vibración y diferenciarlo con el concepto que nosotros vamos a aprender este año, que es el concepto de onda. Diferenciar lo que es una onda, un llamado tren de ondas, y conocer la representación general de una onda y algunos elementos principales que ésta posee. Y es ahí donde nosotros vamos a empezar a tener que trabajar, y yo les voy a dejar una pequeña actividad complementaria de una lectura que deben realizar para la próxima clase, porque vamos a partir la clase con ella y yo voy a hacer pequeñas interrogaciones sobre los conceptos que tengan de esta clase y los que lean en su libro de física. Para ellos, chiquillos, yo voy a subir a la página del colegio el libro de física para todos aquellos o aquellas que no tengan el libro, no lo hayan cansado de ir a buscar, así que no tengan en físico o lo puedan ver en digital, tendrán que realizar esta actividad que van a ver al final de la clase. Y comentarles también, chiquillos, que durante la tarde también voy a publicar una imagen con el calendario de las pruebas, de las evaluaciones de este semestre, que son 3. Vamos a tener, si mal no recuerdo, van a tener una prueba y 2 trabajos. Una prueba que es individual, que se hace cualquier año pasado por Google Forms, un trabajo individual y un trabajo grupal. Ya les voy contando más o menos, chiquillos, de qué tratan estos trabajos, pero ya van a poder contar con las fechas de las evaluaciones durante este día para que
las pueden ir revisando y armando un calendario con ellas. En caso de algún cambio, chiquillos, alguna modificación de fecha, obviamente se los voy a informar apenas esto ocurra. Así que, para comenzar, tenemos que hacer una distinción de un concepto que muchas veces los ocupamos de manera como sinónimos, o de repente ocupamos uno, asumiendo que el otro no tiene nada que ver con él, que es el concepto de vibración y el concepto de ondas. ¿Será lo mismo? Eso es lo que vamos a analizar a continuación. Dejar en claro desde ya, chiquillos, que el concepto de onda y el concepto de vibración están presentes en el fenómeno llamado fenómeno ondulatorio, solamente que vamos a identificar cómo uno permite generar el otro. Y así vamos a poder diferenciarlos y también ver que son lo mismo o no. Vamos a ir marcar esa diferencia, que son detallitos muy mínimos, pero vamos a comprender que no necesariamente sonido, la luz, el sonido y todo el resto de las ondas que podemos tener son lo mismo que una vibración en este caso. Así que vamos a diferenciar estos conceptos inmediatamente. Por una parte, vamos a distinguir, chiquillos, el concepto de vibración como la fuerza que uno le aplica a un objeto y que hace que éste se mueva en modo de vaivén. Cuando éste está fijo en un punto, esto va a generar una vibración que se va a expandir. El ejemplo más típico que uno puede tener es tomar una regla y golpearla, y esto va a hacer que la regla vibre, y acá este movimiento como de vaivén que se llama. Con las reglas plásticas, chiquillos, es más notorio este efecto porque uno ve como que hace un movimiento así como, y de repente hasta genera un sonido que es perceptible, un pequeño sonido. Entonces, la vibración, chiquillos, es un fenómeno en el cual nosotros, a través de una fuerza que aplicamos a un objeto, vamos a hacer que este empiece a generar un vaivén, es decir, empiece a moverse de arriba para abajo o para los lados, generando un vaivén. Y ese vaivén va a generar una vibración, va a vibrar. Vibrar es mover las partículas en vaivén. Vaivén es este movimiento que estoy haciendo con mi mano de subida a bajada o de izquierda a derecha. Así que eso por un lado. Tener claro, chiquillos, que eso es lo que representa lo que es una vibración. Y no es más que nada, chiquillos, que el efecto que produce una fuerza aplicada a un objeto que está afirmado en uno de sus extremos y que al aplicársele la fuerza hará que éste haga un movimiento de vaivén, de sube y baja, sin dejar de estar haciendo este movimiento hasta que ya se detenga por completo, cuando ya termine de absorber toda la energía de la fuerza aplicada. Esto va a generar, chiquillos, un movimiento de vaivén. Diferenciamos, chiquillos, este concepto de lo que llamamos el concepto de onda, porque la onda, por otra parte, corresponde a una perturbación que viaja por un medio alejándose del punto que se produjo. Y aquí tenemos que marcar muy bien la diferencia entre una vibración y una perturbación. La vibración se genera por una fuerza aplicada sobre un objeto que hace este movimiento de vaivén. Una perturbación es alguna acción que sobre un medio material se va a expandir a través de él luego de generar alguna fuerza. Y marcamos una diferencia. La perturbación y la vibración son conceptos distintos. La vibración, por un lado, tiene que ver con la fuerza aplicada que hace que el cuerpo se mueva. Un cuerpo se mueva. Mientras que la perturbación propia de las ondas es una acción, es por ejemplo un movimiento que se genera sobre un medio material. Y ahí vamos a diferenciar un cuerpo de un medio material. Un medio material, chiquillos, es todo aquel medio físico por el cual una onda va a poder transmitir su energía. Es decir, toda onda va a generar toda onda que se genere por una fuerza aplicada por algo en específico, va a generar una perturbación, es decir, una alteración del medio material para que esta onda pueda transmitirse y pueda viajar a través del medio material. Entonces, la gran diferencia que existe entre vibración y onda es que la vibración es una fuerza aplicada a un objeto, el cual va a hacer un movimiento de vaivén y se va a quedar en la misma posición siempre. Mientras que una onda es distinto. Aquí aplicamos la fuerza sobre un medio material y al aplicar la fuerza sobre el medio material se va a generar una perturbación que va a viajar por él. No va a volver, no va a hacer este movimiento como de ida y vuelta como lo hacía la vibración, sino que al hacer la perturbación, la onda va a
expandirse, se va a alejar del punto donde se produjo. Punto que le llevamos a llamar foco. ¿Cuál es el mejor ejemplo para diferenciarlo y también para poder ir viendo las características de una onda con respecto a la diferencia que tiene con la vibración? Es cuando nosotros dejamos caer una piedra en el agua, y esto va a generar una onda, van a generar distintas ondas en el agua. El golpeteo de la piedra en la superficie del agua va a generar una perturbación en el agua, que va a generar ondas que se van a ir alejando del lugar de donde se provocaron. Ese punto donde se generó la onda es el llamado foco de onda, es decir, el lugar de inicio de la perturbación, desde donde empezó a moverse la onda y alejarse del medio, alejarse por el medio en el cual se está transmitiendo. Siempre un medio material. ¿Se entendió un poquito, chiquillo, la diferencia entre ambos conceptos? Sí. Sí, sí. Entonces, una característica que tenemos que tomar en cuenta aquí para diferenciar estos dos es que, como bien lo decía recién, la perturbación ocurre a través de un medio material y la vibración se genera en un cuerpo. Sin embargo, tenemos que tener presentes, chiquillos, que cualquiera sea el caso, las ondas en su mayoría se transmiten siempre por medios materiales de esta manera, por una perturbación que se aleja y viaja por este medio material. Entonces el foco también va a ser un punto importante que debemos considerar, que es el lugar donde se produce la perturbación, de donde comienza. Desde ahí la onda empieza a expandirse a través del medio material. Medio material, chiquillos, que vamos a entender como un medio sólido, un medio líquido, un medio gaseoso. Aunque vamos a ver más adelante, en las próximas clases, que hay ondas que no requieren de un medio material para generar esta perturbación, que son las ondas que viajan por el vacío. También vamos a diferenciar cuando la perturbación generada en un medio material, una perturbación generada en el vacío, donde no hay medio material. Pero, sea en el vacío o en un medio material, el concepto de onda se mantiene. Perturbación que viaja a través de este lugar, alejándose del punto de provocación, que va generando una transmisión de energía. Profe, ¿Sí? antes de lo que es una onda, ¿había algo más? Porque entré tarde. Sí, lo que es vibración, lo que estaba explicando recién, que es una fuerza aplicada a un objeto que hace que éste vibre y genere este movimiento de vaivén típico que, por ejemplo, lo vemos cuando le pegamos una regla que la firmamos de una de sus puntas. Y estábamos diferenciándolo con el concepto de onda. Entonces, algo que no está escrito aquí, chiquillos, pero que vamos a ver después, es que las ondas, a diferencia de otras propiedades de la materia, las ondas solo transmiten energía, es decir, luego de generada la perturbación que acabamos de señalar, las ondas van a transmitir una energía cuando éstas se empiezan a mover a través del medio, a diferencia de otros conceptos físicos en donde se transmite materia, se transmite calor, se transmite otra cosa. Las ondas solo transmiten energía, no transportan otra cosa. Es decir, si yo les digo que cuando nosotros sentimos, por ejemplo, el ruido, el sonido, nosotros estamos, cuando sentimos, por ejemplo, un ruido molesto que llega a nuestros oídos, este ruido molesto lo podemos percibir porque la energía de este ruido molesto llega a nuestros oídos y eso genera una sensación desagradable. No es que nos esté golpeando el sonido es una onda, no debemos olvidarlo. Entonces, debemos tener claro que, por ejemplo, un sonido desagradable, una luz que nos impacta a la cara, que no es un poco molesta, no nos está molestando porque tiene alguna energía, una fuerza, sino que la energía que transmite esta onda está impactándonos y nos está generando este efecto que puede ser a veces un poco desagradable. Así que, a diferencia de otras características de la materia, que vamos a ir analizando conforme vayan pasando los años en este curso de física, es que las ondas transmiten energía, transportan energía en su perturbación que se va alejando en el camino, en el tiempo, en este medio material. ¿Quedó más claro, chiquillos, ahí? Esta diferenciación entre Sí, profe, pero ¿podría vibración. devolverme un poco para escribir lo que es vibración? Recuerden, chiquillos, que la clase se está grabando y el PPT lo pueden descargar después en la página del colegio por si les falta algo que escribir. Ya, para que no se queden atrasados. Bien, chiquillos.
Ahora que ya tenemos un poco más de claridad con lo que es el concepto de onda, debemos diferenciar lo que es un pulso a un tren de ondas, que son dos elementos principales que se van a generar cuando transmitamos una onda a través de un medio material. Pulso y tren de ondas. ¿Y por qué está aquí la imagen de una ola del mar? ¿Por qué? Las olas del mar son el mejor ejemplo para poder diferenciar una onda de un tren de ondas, o también se le llama frente de ondas. Por una parte, chiquillos, un pulso es una perturbación que produce, una sola perturbación produce un pulso, que es una única onda que viaja por el medio de propagación. Por ejemplo, si tenemos una cuerda, nosotros hacemos un golpeteo, así como se ve en la imagen, ese dibujito de la onda, que es una onda nomás, es un pulso. Un pulso es una única onda que viaja por el medio desde el lugar donde se produce, que es el foco, que según estos chiquillos, ¿dónde estaría el foco de este pulso de onda? ¿En qué lugar? ¿En la pared o en la persona que está está moviendo la persona? ¿Dónde estaría el origen del foco de esta onda? La persona. En la persona, ¿cierto? Porque la persona es la que está generando la perturbación que produce esta única onda que la vamos a denominar pulso. Por otra parte, si esta persona generara muchos pulsos, es decir, generara muchas perturbaciones, muchos movimientos sobre esta cuerda, que está representada como el medio material por el cual está viajando la onda, cambiamos ya de un pulso a un llamado tren de ondas o un frente de ondas también se llama. Varias perturbaciones seguidas producen un tren de ondas, es decir, no tenemos un único pulso que aparece aquí, sino que tenemos varios pulsos que van generando una cantidad determinada de ondas que van viajando por este medio material que queda representado por la cuerda y que se va a llamar tren de ondas o también llamado frente de ondas. ¿Se fijan, chiquillos, que la representación más básica de una onda es que haga este movimiento de vaivén, que estoy como este movimiento de sube y baja? Entonces aquí, si lo contáramos, tendríamos 1, 2, 3, 4 ondas que se generaron. O sea, el tren de ondas posee 4 ondas. Entonces, si queremos contar la cantidad de ondas que posee, o la cantidad de pulsos que posee un tren de ondas, tenemos que ir contando esta vueltita que estoy haciendo. No sé si se ve ese punto celeste que está ahí en la pantalla, chiquillos, ¿se ve? Sí. Entonces, tenemos que, para saber cuántos pulsos posee un tren de ondas, vamos haciendo ese mismo camino. Esa vuelta entera es 1. Entonces, lo mismo hacemos en el tren. 1, 2, 3 y 4. Y ahí generamos decimos, el tren de ondas posee 4 pulsos. ¿Se entiende? Entonces, todos los casos de pulso o tren de ondas, cualquiera sea esta situación, en cualquiera de ellos, chiquillos, siempre no debemos olvidar el punto donde está generando esta perturbación, que es el foco. En este caso, el foco es el lugar desde donde la persona empieza a generar esta perturbación que genera el pulso, en el primer caso, o un tren de ondas en el segundo. Y tener presente que la cuerda en este caso va a quedar... ahí sí. La cuerda, chiquillos, en este caso va a representar lo que se llama... ¿cómo se llama? El medio material por el cual se está transmitiendo esta onda. Es decir, en este caso, el tren de ondas queda representado por la cantidad de onditas que aparecía en la imagen, y la cuerda va a ser nuestro medio material. ¿Quedó claro, chiquillos? Quedó claro. Sí, profe. Muy bien, chiquillos. Entonces, y ahí también les mostré cómo es que podemos contar la cantidad de ondas que posee un tren de ondas con la representación más básica de la onda, que es esta figurita que aparece aquí en el pulso, ¿sí? Cualquier tren de ondas se le podría perfectamente contar la cantidad de pulsos que posee. Y aquí podemos hacer una asociación inmediatamente con el concepto de pulso cardíaco. ¿Alguna vez han visto un electrocardiograma, chiquillos? Sí. ¿Han hecho alguna vez un electrocardiograma? Sí. Es muy parecido a un tren de ondas, ¿cierto? Aunque la forma en que se representa es como más puntiaguda, por decirlo, con las ondas del corazón, las representa el electrocardiograma de una manera más puntiaguda. Pero es exactamente lo mismo. Nuestro corazón genera pulsaciones que podríamos decir es un tren de ondas, que son los pulsos cardíacos.
Un pulso cardíaco es cada vez que el corazón hace ese bombeo, y muchas pulsaciones generan un tren de pulsaciones cardíacas, un tren cardíaco también se llama, que queda representado en el electrocardiograma. El electrocardiograma, chiquillos, que obviamente nos permite poder distinguir algún detalle que tenga el corazón cuando este tren de ondas es irregular, es decir, en algún momento esta onda es más amplia, más pequeña, y se puede detectar alguna cardiopatía, que se llama, hacer algún problema al corazón que pueda estar generando ahí, algún problema que pueda ser, si es que no se trata a tiempo, genera gravedad. Ahí tenemos una aplicación del concepto de pulsos y tren de ondas en el pulso cardíaco. Así que ahí tenemos un ejemplo que si bien se representa de una manera muy similar, tiene que ver con este concepto de pulsos y tren de ondas. Pero siempre debemos recordar, chiquillos, que estas se transmiten a través de un medio material o en el vacío, que lo veremos la próxima semana. Puede ser sólido, líquido o gaseoso. ¿Cómo se transmite en cada medio material? Lo vamos a ir analizando. Pero en cualquiera sea el medio en el cual se esté transmitiendo esta onda, el fenómeno de pulso y tren es exactamente el mismo. Puede que cambie más alta, más baja, más ancha, etc. Y ahora que menciono eso, las ondas, con esta representación que acabamos de ver aquí, esta representación que es la más básica y la más universal para las ondas, esta estructura, esta forma de dibujarlas, por así decirlo, no es al azar. ¿Por qué? Porque esta representación, chiquillos, nos permite identificar elementos que poseen las ondas, que todos poseen las ondas de sonido, las ondas de luz, las ondas sísmicas, las ondas del pulso cardíaco, etc. Todas las ondas que se representan de la misma manera con este dibujito de sube y baja, que es como una onda, uno lo ve como las ondas que hace con las manos, cuando hace una cuerda, etc. Todas se representan de la misma manera. Y estas, chiquillos, estas ondas poseen elementos que vamos a ir analizando. Y que vamos a tener que clasificar en dos grupos. Uno son los elementos espaciales y los otros son los elementos temporales. Los elementos espaciales, chiquillos, son los elementos que se pueden observar. Es decir, que uno puede identificar al mirar una onda. Al dibujar una onda, uno puede identificar todos los elementos que ésta posee, ocupando la misma representación. Mientras que los elementos temporales son elementos matemáticos que se calculan a partir de lo que nos muestra la representación gráfica o espacial de una onda. Entonces, el día de hoy, chiquillos, por la primera parte de esta materia, vamos a solamente analizar lo que son los elementos espaciales de una onda, es decir, los elementos que vamos a poder mirar al dibujar una onda. Es decir, que uno va a poder identificar al tiro apenas ve una onda. En este caso, chiquillos, son 6 los elementos que poseen, son 8 los elementos que posee espacialmente una onda, es decir, que los podemos ver inmediatamente. La línea de equilibrio, como a partir, es la línea punteada que divide la mitad superior de una onda y la mitad inferior. Es decir, cuando dibujamos una onda completa, va a haber una mitad que va a quedar sobre la línea de equilibrio y la otra mitad, como la otra guatita, va a quedar en la parte inferior. Donde estoy poniendo el puntero, ahí el puntito azul celeste, es el punto donde termina una onda. Ahí. Entonces, queda una mitad hacia arriba y una mitad hacia abajo de la línea de equilibrio. Pero en conjunto, la mitad de arriba y la mitad de abajo generan la onda completa, una perturbación completa, en este caso, de la representación de una onda. O sea, un pulso, si quisiéramos decir. Y por eso, y hablando de eso mismo, chiquillos, ¿cuántos pulsos tiene esta onda dibujada aquí? 4. 4, ¿todos de acuerdo? ¿Y todas de acuerdo? Sí. Lo vamos a contar. 1, 2, 3 y 4. 4 pulsos o este tren de ondas dibujado aquí. Generalmente nosotros vamos a ocupar el tren de ondas para facilitar la comprensión del dibujo. Tiene 4 perturbaciones. 4 pulsos. Luego de comprender esta línea de equilibrio, chiquillos, y dividir la onda en parte superior y la parte inferior, surgen dos conceptos, que son el punto más alto de la onda y el punto más bajo de esta onda. El punto más alto, chiquillos, se llama monte o también se llama cresta, como la cresta de la gallina, que es la parte más alta, el punto más alto de la onda, es decir, el punto máximo de la onda, luego empieza a descender. Mientras que el valle es el punto más bajo de la onda, que es donde empieza nuevamente a elevarse la perturbación.
Entonces, monte y valle surgen a partir de esta línea de equilibrio que permite configurar más adecuadamente la onda, quedando el monte como el punto más alto, o también llamado cresta de la onda, donde viene también el concepto de cresta de la ola, la parte más alta de la ola, de ahí viene también, y el concepto de valle, que es el punto más bajo que tiene la onda en su representación y en su trayectoria. El nodo, chiquillos, es el punto en el cual la onda se cruza con la línea de equilibrio, nada más. Es decir, cuando la onda se encuentra con la línea de equilibrio, genera un nodo. Nada más. No vamos a preocupar de ese concepto porque es un poco complicado. Hasta ahora, chiquillos, solamente hemos descrito cosas que se pueden dibujar de la onda, o se pueden observar a primera vista, que es la línea de equilibrio, el monte y el valle. Los siguientes tres conceptos, chiquillos, perdón, los siguientes dos conceptos que faltan para describir los elementos espaciales de una onda, tienen que ver con medir ciertas partes de la onda. En este caso, chiquillos, tenemos la llamada longitud de onda y la otra que corresponde a la altura o amplitud de una onda. Ambos conceptos nos van a servir en este caso para hablar sobre el concepto de amplitud o altura de onda. Y lo vamos a ver a continuación. La longitud de onda, chiquillos, como bien define el concepto de longitud, corresponde al largo de la onda. ¿Cómo vamos a medir la longitud de una onda? Lo vamos a poder medir midiendo, valga la redundancia, la distancia que existe entre dos montes, entre dos valles o entre dos nodos no consecutivos. ¿Qué quiere decir esto? Si medimos la distancia entre el primer monte y el segundo, vamos a tener su longitud. Esa medida también se debe repetir acá abajo si midiéramos entre el primer valle y el segundo valle. Esta misma medida también se va a repetir si medimos el primer nodo con el tercer nodo, es decir, cada dos nodos se genera una longitud de onda. Es decir, si nosotros pudiéramos tomar una regla y medir la distancia entre cada monte, entre cada valle o de los nodos, tal como lo acabo de escribir, todas van a medir lo mismo y todas representan la longitud de la onda. ¿Por qué? Y aquí es un error que mucha gente comete. Estamos hablando de una onda queda representada por esta perturbación, este pulso que vimos delante. Un error frecuente es pensar que si nosotros medimos de principio a fin la onda, estamos midiendo su longitud. Pero nosotros ya quedamos claro que esta no es una onda, sino que son varias ondas unidas en un frente o tren de ondas. Así que, para evitar confundirnos, si queremos medir la longitud de una onda, una perturbación, un pulso, podemos medirlo de esta manera, entre dos montes, entre dos valles. Entre nodos no lo vamos a ocupar mucho porque generalmente la medida nos falla o cometemos algún error. Pero es más fácil si medimos dos montes seguidos o dos valles seguidos. La distancia horizontal que existen entre ellos va a medirse como la longitud de la onda, de la onda, porque estamos hablando de una. Distinto sería que yo les pidiera la longitud del frente de ondas, es decir, desde el principio hasta el final de este tren completo. Y claramente va a medir muchísimo más de lo que está midiendo esta onda medida entre montes o entre valles. ¿Se entiende la diferencia, chiquillos, entre medir la longitud de una onda que del tren completo? Sí. ¿Sí? ¿Por qué lo hago? Yo hago hincapié en esto, ¿por qué recalco bien esto? Porque es un error frecuente que mucha gente comete al medir. Miren, si la longitud del tren de ondas mide 20 centímetros, mucha gente cree que esos 20 centímetros también corresponden a la longitud de una, pero no. Ahí les voy a enseñar en la próxima clase cómo poder calcularlo en caso de algunos ejemplos que existan y tener claridad, chiquillos, que una onda, una perturbación, no es lo mismo que medir la longitud completa de este frente o tren de ondas. Chiquillos, si prendo y apago la cámara constantemente es porque mi internet está un poco lento y me estoy quedando pegado yo mientras me veo, entonces, y eso me está pegando el computador también. Por otro lado, chiquillos, y para ir terminando, el concepto de amplitud, si el de longitud representaba la distancia horizontal, la amplitud va a medir la distancia vertical o la altura que posee esta onda, medida desde la línea de equilibrio hasta la punta superior, o sea, desde la línea de equilibrio hacia el monte, o desde la línea de equilibrio hacia el valle. Medida desde el medio desde la línea de equilibrio hasta el monte, vertical hacia arriba, o desde la línea de equilibrio hasta el valle, vertical hacia abajo.
también llamada altura de la onda, es decir, cuán alta es. Y ahí entra otro error frecuente que tenemos que evitar. Mucha gente, cuando mide una onda, la mide desde monte a valle, es decir, de arriba hacia abajo por completo. Como la onda tiene mitad arriba y mitad abajo, y son la misma proporción, arriba y abajo, porque es una onda regular, para medir la altura de la onda, la amplitud de esta, debemos medir desde la línea de equilibrio hacia arriba o hacia abajo. Cualquier medida hacia arriba o hacia abajo, hacia el monte o hacia el valle, debe darnos lo mismo, la misma amplitud, porque es una onda regular, es decir, que toda su altura se mantiene constante. Entonces, diferencias aquí, chiquillos, entre longitud y amplitud. La longitud se mide en horizontal, de monte a monte o de valle a valle, y la amplitud se mide de manera vertical, desde la línea de equilibrio hacia arriba o hacia abajo, siempre llegando al punto más alto, que en este caso corresponde al monte o al valle. Es decir, nosotros perfectamente podemos tomar una regla ahí, chiquillos, y medir esa longitud vertical hacia arriba, hacia abajo, y nos va a dar el mismo resultado. ¿Se entiende, chiquillos? La diferencia entre longitud y amplitud de onda. Sí. Debemos ser claros, chiquillos, con estas características, con estas diferencias de las ondas y su representación gráfica, porque a la hora cuando tengamos que determinar algunas características temporales de la onda, por ejemplo, cuando le damos medir su velocidad, su frecuencia, su periodo de movimiento, que son conceptos que vamos a ver la próxima semana, tenemos que saber diferenciar cuando medimos en horizontal, que es la longitud de onda, o cuando medimos en vertical, que corresponde a la amplitud de onda. Y tal como les señalaba hace un rato, chiquillos, para profundizar más este tema, chiquillos, les pido, este último tema de los elementos espaciales, les pido que en su libro de física, ya sea teniéndolo físico o digital, revisen la página 10 y 11. Ahí sale más detallado, mejor, bien definido, así como más formal, más de enciclopedia, por así decirlo, estos conceptos que vimos anteriormente en los elementos espaciales. Así que les pido, chiquillos, que les den una leída junto a revisar la clase de hoy día con la PPT que se va a subir en un ratito más. Si quieren tomar apuntes del libro, lo pueden hacer. Y todo les va a servir, chiquillos, para profundizar este tema, ya que en la próxima clase vamos a comenzar la clase revisando estos conceptos de elementos espaciales de la onda y obviamente repasando los conceptos de vibración, onda, pulso y tren de ondas. Así que páginas 10 y 11, chiquillos, van a ser las páginas que vamos a tener que revisar ustedes de ese libro de física. Yo voy a interrogar la próxima semana al comienzo de la hora sobre estos conceptos. Así que léanlo, yo lo voy a recordar de todas maneras en el Classroom para que no se les vaya a olvidar. Así que muy importante, chiquillos, que ahí revisen esas páginas y vean obviamente la clase nuevamente para generar un aprendizaje que les quede y así les sirva para la próxima clase que vamos a seguir viendo estos conceptos. Ya la próxima semana, chiquillos, vamos a continuar y vamos a ver lo que ya corresponde a los elementos temporales de una onda. En este caso corresponden al periodo, la frecuencia y la velocidad con la que una onda se puede transmitir o desplazar en un medio material. Así que eso, pues, chiquillos. ¿Alguna duda con los conceptos del día de hoy? ¿Todo claro? ¿La ¿Todo línea claro? de equilibrio siempre va a estar a la mitad de la onda o puede estar más arriba o más abajo? No. Se dice línea de equilibrio porque es el punto que divide exactamente a la mitad la onda hacia arriba y hacia abajo. Por eso es equilibrio, porque está justo al medio. ¿Se entiende? Ah, ya. Sí. Y también se tiende a confundir porque, pero siempre, equilibrio lo vamos a dar como sinónimo de el punto que está justo al medio de la onda, dividiendo la mitad hacia arriba y la mitad hacia abajo. ¿Alguna otra duda, chiquillos? ¿Todo claro? Sí, profe, todo claro. Ya. Entonces, chiquillos, Claro. dejamos la clase hasta aquí. Cualquier duda que tengan con la materia o con la tarea, que también se va a subir en un ratito más, me lo mandan por el Instagram, pero por el Classroom. Y cualquier cosa, chiquillos, ustedes saben que me pueden consultar por correo. A ustedes conocen mi correo, si no lo saben, se lo pueden pedir a su profesora jefe, a la profe Dani o a la profe Nicole. Así que dejamos la clase hasta acá, chiquillos, esperando que todas y todos estén muy bien. Nos encontramos la próxima semana. Revisen la tarea. Chao, profe, cuídense. Chao. Chao. Y les Chao, subo profe. la tarea anterior, se los voy a hacer llegar luego.
Así que Chao, profe. espero con Chao, paciencia. chao. profe. Chao, Así que profe. empiecen, chiquillos, nos vemos en la próxima Chao, clase, que profe. estén bien. Chao, profe. Buena semana. Nos Chao. vemos.